Hola, soy José Juan Díaz, responsable de formación y comunicación de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Y en este vídeo vamos a tratar hoy, 20 de abril, el tema de el fin de la obligatoriedad con carácter general de las mascarillas. Acaba de publicarse hace escasamente una hora y poco el boletín oficial del Estado en el que aparece este Real Decreto y es muy breve y apenas comenta cuatro cositas que paso a deciros. En primer lugar, en ese apartado 1 habla de quiénes están obligados a utilizar las mascarillas y en qué circunstancias. Bueno, pues los mayores, las personas mayores de 6 años en adelante van a estar obligadas a utilizar la mascarilla solo en tres circunstancias. Cuando estén en centros, servicios y establecimientos sanitarios, ambulatorios, hospitales, sean trabajadores, visitantes o pacientes. En este último caso, si el paciente está solo en la habitación, no es necesario. La otra circunstancia en la que es obligatorio el uso de la mascarilla sería en los centros sociosanitarios, que son las residencias de ancianos, los centros de día, y esta obligación afecta a los trabajadores y a los visitantes únicamente. Y por último, también queda el uso obligatorio de la mascarilla por todas las personas que viajen en medios de transporte aéreo, de ferrocarril, por cable, como los teleféricos, autobuses y transportes públicos de viajeros, bueno, y también en buques. Esas serían las situaciones, circunstancias en las que sería obligatorio el uso de la mascarilla. Y hay, por último, en el apartado 2, no será exigible esa mascarilla cuando alguna de esas personas, en alguna de esas circunstancias, presenten alguna enfermedad o dificultad para respirar. En ese caso no se le obliga a utilizar la mascarilla. Y también está exento de utilizar la mascarilla, vuelvo a repetir, estamos hablando de los tres casos anteriores. Tampoco digo, será obligatorio el uso de la mascarilla si la persona, por el trabajo que realiza, pues la propia naturaleza del trabajo que realiza, el uso de la mascarilla es incompatible. ¿Qué pasa con las autoescuelas o con los centros comerciales en general? ¿Existe el derecho de admisión? Tal y como estáis pensando ahora respecto a no dejar pasar a una persona a la autoescuela que no lleve mascarilla, pues no. La única excepción que podría haber sería ese uso responsable de la mascarilla cuando estemos ante personas vulnerables. De tal forma que a un alumno, a una persona que vaya a la autoescuela, alumno o potencial alumno, sin mascarilla y haya una persona vulnerable en su interior, pues sí que se le puede decir que por favor se ponga la mascarilla. Pero en ningún caso prohibirle la entrada. ¿Por qué? Pues porque la propia Comunidad de Madrid, en la normativa sobre comercio en general, ya establece en qué caso sí que hay derecho de admisión en un local, el que sea, incluida autoescuela. Pues el derecho de admisión deberá tener por finalidad impedir el acceso de personas que se comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público o usuarios o puedan alterar el normal desarrollo del espectáculo o actividad. Y hace hincapié en que este derecho de admisión tiene que ser muy ponderado y tiene que ser o utilizarse con muchísima prudencia. Así que, como os digo, no se puede prohibir ni entrar a la autoescuela ni entrar al vehículo a una persona que no lleve la mascarilla. ¿Qué ocurre con el local y con el vehículo? Los trabajadores. Se deja en la responsabilidad del empresario a que los trabajadores usen o no la mascarilla. Dos cosas en cuanto a la mascarilla. Punto 1. Recordad que la mascarilla quirúrgica no protege a quien la lleva. Escasamente protegería menos de media hora si está en un lugar cerrado con una persona contagiada y que ésta no lleva mascarilla. Así que la mascarilla quirúrgica no es EPI. Los EPI son las FFP2 y FFP3. Esas serían mascarillas EPI, que sí protegen a quien las lleva. ¿En qué casos se podrían utilizar estas mascarillas? O si el empresario considera
que deben utilizar las mascarillas los trabajadores, el personal de la autoescuela? Pues cuando no exista ventilación. ¿En qué casos no existe ventilación? Pues cuando no haya ventanas o no haya ventilación forzada. Recordad que una bomba de calor es una ventilación forzada, que entre aire del exterior y que haya una continua renovación del aire del aula o de la autoescuela en general. Entonces, en esos casos está garantizada la ventilación, luego no es necesario la mascarilla. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que lo último de lo último que se debe adoptar a la hora de hacer una evaluación sería utilizar los EPIs. Los EPIs son incómodos y es muy fácil que una persona se los quite. En la obra pues se ve todos los días, en una obra. Bueno, pues en el caso de la mascarilla, lo primero que hay que hacer es evaluar si existe riesgo de contagio porque haya falta de ventilación, y entonces si hay falta de ventilación, pues sí utilizar la mascarilla. Que hay ventilación, y yo considero que a estas alturas de la película ya prácticamente todas las autoescuelas tienen algún sistema de ventilación o aireación, ya sea con ventanas o ya sea con máquinas de bombas de calor, y por tanto, pues si se emplea racionalmente esas medidas, no es necesario el uso de EPIs, ¿de acuerdo? Entonces eso ya queda a la voluntad del empresario y de la evaluación. Y en cuanto al vehículo, pues exactamente lo mismo. Si está garantizada la ventilación del vehículo, bien porque se lleven las ventanillas bajadas o bien porque la ventilación forzada del vehículo, el aireador del vehículo, está tutiplén, funcionan perfectamente los filtros, pues tampoco sería necesaria la mascarilla. Ahora bien, que no funciona bien, están tapados los filtros y que además hay que llevar la ventanilla cerrada, pues sí es más que aconsejable utilizar una mascarilla FFP2 al menos. Nada más, como veis ha sido muy breve y espero haber solventado esas dudas. Resumiendo, no se puede prohibir la entrada a una persona que no lleve mascarilla a la autoescuela, y en cuanto al personal de la autoescuela dependerá del grado de ventilación que tenga la autoescuela y el vehículo. Buena ventilación, no es necesario el uso de mascarillas. Mala ventilación, sí es necesario el uso de las mascarillas, y así nos evitamos posibles problemas. Sin más, hasta la próxima y que tengáis buen día.